Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos abogados digitales, a este foro digital de innovación legal, en donde cada edición traemos pues diferentes temas que interesan y que abonan a la transformación digital de la industria legal. Y pues hoy tenemos un programa, la verdad, muy especial. Creo que una de las áreas pues que más ágiles va en todo el tema de transformación digital es la financiera y pues todas las implicaciones legales que van de la mano con ella, que pues también se vieron manifestadas en la ley FinTech ya hace 3 años que se publicó y pues le hemos venido dando seguimiento a qué ha sucedido después de la ley, qué ha sucedido con las autorizaciones, cómo van todo el tema de medios de pago, de crowdfunding, de activos virtuales, estas tres grandes vertientes que trae la ley y pues también por aquí también tuvimos hace un par de episodios a Lisette Neme platicándonos también del estatus de la ley y también de los temas de los sandbox, ¿no? Entonces, hoy traemos de todos estos temas que tiene la ley FinTech, uno específico que es las plataformas de crowdfunding. Porque, bueno, tenemos la noticia que se acaba de autorizar a la primera empresa de crowdfunding en México por parte de la CNBB y tenemos aquí pues a los actores principales de esta autorización, que es la empresa de Fundari, cuyo CEO es Marcelo de Fuentes Garza, quien nos acompaña, y también nos acompañan pues dos de los artífices legales de toda esta autorización. Eh, Luis Mario Lemus Rivero, quien es socio del despacho Calderón y de la Sierra, quienes fueron pues, los que dieron acompañamiento legal a esta plataforma de Fundari para lograr su autorización, y Mauricio Sánchez, quien es asociado en este mismo despacho de Calderón de la Sierra. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Janet, por la invitación. Pues bueno, Gracias, vamos Janet. a empezar. Antes que nada, me gustaría que, la verdad es que estos son temas que aunque llevan 3 años, pues para los que no nos dedicamos al fintech, pues son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, sí, Marcelo, me gustaría que nos explicaras un poco a la audiencia qué es el crowdfunding y qué hacen específicamente en Fundari. Claro que sí, Janet. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Y va a ser muy sencillo explicar el crowdfunding porque en realidad es algo que sucede desde hace muchísimos años, porque no es tan distinto a lo que hace un banco. Y como el nombre crowdfunding lo evoca, pues es un grupo de personas financiando a una entidad. Esa entidad puede ser una persona física o una persona moral. Y yo decía que no será difícil explicar, pues porque es lo que hace al final de cuentas un banco. Un banco toma dinero de muchas personas y se la presta a unos cuantos. Pero hay una diferencia fundamental. Y la diferencia fundamental es que en un banco, el que decide a quién se le presta es el banco, no el inversionista. En cambio, en el crowdfunding, quien decide a quién le prestas, eres tú que inviertes dinero en esa plataforma, porque en realidad el dinero no está en la plataforma, el dinero te pertenece a ti como inversionista, la plataforma es solamente un puente, bueno, que hace muchas más cosas, no solamente hace llegar los recursos, sino que digamos, evalúa a todos los solicitantes, los filtra, los clasifica, los califica y entonces los pone cercanos al inversionista. Y esto tiene, pues como se podrán imaginar, una cantidad enorme de ventajas. La primera de ellas es libertad, es decir, ahora tú decides a quién le prestas. Segundo, pues es muchísimo más eficiente, porque lo que hemos hecho es acortar el camino entre el que tiene el dinero y el que lo solicita. Y cuando hablo de eficiente, significa que las tasas son mucho mejores para el inversionista, también mejores para el solicitante. Entonces los rendimientos se quedan ahí, es más rápido, más ágil, etcétera. Y en Fundari, ¿qué es lo que hacen específicamente? Exactamente lo que te acabo de comentar, Janet.
y nos dirigimos, o nuestros solicitantes, estamos dirigidos a personas morales por el momento. Y específicamente yo te diría más como empresas pequeñas y medianas, no porque no le podamos prestar a una empresa grande, simplemente porque a lo mejor ahí sí no seríamos tan competitivos, pues como la negociación que se puede tener con un banco. Ok, perfecto. Pues hemos escuchado también algunos tipos de aplicaciones, ¿no? Del crowdfunding o del crowdlending, que me gustaría, Mauricio, si nos explicas la diferencia. No sé, yo he visto plataformas que te permiten hacer una inversión en algún inmueble, ¿no? Como en algún inmobiliario, que en vez de tener que invertir una gran cantidad, puedes invertir una parte también. Creo que un beneficio es que le permite a las personas que son las inversionistas invertir no grandes cantidades y poder tener proyectos productivos con la cantidad que puedas aportar, ¿no? Pero me gustaría, Mauricio, si nos puedes ejemplificar y platicar qué tipos de crowdfunding existen, cuál es la diferencia, por ejemplo, en crowdfunding, crowdlending, eh, y profundizar un poco en esto. Claro que sí, Janet, y muchas gracias. Mira, la primera diferencia que hay que marcar muy bien es entre el crowdfunding financiero y el no financiero, ¿ok? El crowdfunding financiero es el que está regulado en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mal llamada ley FinTech, ¿no? Ese es uno. El crowdfunding no financiero es en el que se utilizan donaciones o tienes alguna especie de preventa, ¿no? Hay varias plataformas que fueron muy famosas en México, que tuvieron muchísimo impacto en México por permitir juntar donaciones de varios grupos y permitir que emprendedores lanzaran proyectos, sobre todo con enfoque social, ¿no? Eso es el crowdfunding no financiero, en eso no entra la regulación financiera. Ahora, del lado financiero hay tres grandes tipos. El crowdfunding de capital, de copropiedad y regalías y de deuda. El de capital funciona de una manera en la que el inversionista va a adquirir títulos representativos del capital social del solicitante. Así como Marcelo decía que una persona necesita un crédito y otra persona va a otorgar una parcialidad de ese crédito, un porcentaje de ese crédito, ¿no? En el tema de capital, una persona lo que está vendiendo es una porción de su empresa, ¿sí? Y entonces le vamos a entrar como si fuera si me permiten el comentario, un mini mercado de valores, ¿no? Imaginémoslo así, ¿no? Entonces vamos a poder comprar acciones de una compañía. Eso es el crowdfunding de capital. Por otro lado, está el crowdfunding de copropiedad o regalías. ¿Ese de qué se trata? De entrarle de socios, ¿sí?, al éxito de un proyecto sin ser accionistas. Lo que vamos a compartir aquí son el éxito o el fracaso de ese proyecto. Un ejemplo muy claro. Tenemos un artista, ¿no?, que quiere sacar su disco de ukelele, ¿no?, y necesita dinero para poder lanzarlo. Entonces dice, a ver, yo necesito $1,000,000 para lanzar mi disco de ukelele. ¿Quién le entra? Y quien le entre, le voy a dar un porcentaje de las regalías que me deje a mí ese disco, ¿no? Ese sería un esquema más o menos de crowdfunding de copropiedad de regalías, que también se utiliza mucho en el sector inmobiliario, ¿no?, para poder compartir ya sea las utilidades de un inmueble o bien la propiedad de un inmueble. Y el tercero, que es el más complejo, es el de deuda. ¿Por qué digo complejo? Porque ahí sí hay de todo tipo, ¿no? De deuda lo que hacemos se da un crédito colectivo. Entre muchas personas le vamos a dar crédito a una persona que lo necesita. Y aquí se puede dividir, ahora sí que hay de todos los colores y sabores, porque puede haber enfocado solamente en personas físicas, solamente en personas morales o personas físicas con actividad empresarial, puede estar enfocado en el desarrollo inmobiliario. Entonces, aquí puede, digamos, ir cambiando bastante dependiendo de lo que quiera hacer la plataforma, ¿no? Ahora, la forma en la que se da el crédito también puede cambiar muchísimo, porque puede ser porque estamos hablando de un factoraje, de un crédito simple, de un arrendamiento. Entonces, aquí cambia bastante. El chiste es que sea un pasivo, vaya. Oye, y estas plataformas que creo que todavía en México pues estamos como que acostumbrándonos a usarlas, pero en verdad son una maravilla porque yo sí conozco, tengo amigos inclusive en Estados Unidos que sus negocios, aunque sean micro o pymes, los han financiado
a través de, pues, de gente que cree en ellos, de que lo publicas en redes sociales y te va aportando y es la verdad impresionante lo que se puede lograr para fondear proyectos que también, como decía Marcelo, que no necesariamente podrías conseguir ese tipo de créditos de un banco, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que en verdad es increíble, que está revolucionando y que pues debemos de atrevernos un poco más a explorarlos. En México, de hecho, hay también plataformas de crowdfunding para financiar, no sé, nuevos escritores, ¿no? Jóvenes que están escribiendo libros para que los puedan imprimir, los puedan difundir. Entonces, creo que son plataformas de socialización bien importantes. Y entonces tú nos dices, bueno, hay dos tipos, ¿no? Todas las que tienen que ver con de hacer donaciones y todo, que no son financieras, no están reguladas, y estas financieras sí están reguladas. Y bueno, y ustedes precisamente acaban de pasar por todo este proceso, pues complejo, me imagino, de muchos años, de mucho esfuerzo, para lograr la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y Luis Mario, me gustaría que nos platicaras un poco en este escenario fintech en México, de las crowdfundings que sí están reguladas. ¿Cómo fue para ustedes este proceso? ¿Cómo ves el ecosistema fintech en México? ¿Cómo ves a la autoridad y cuáles fueron los mayores retos? Claro que sí, Janet, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, va muy alineado a dos temas, a lo mejor que uno que tú precisamente comentaste, y es que hace 3 años se promulga una ley para regular las instituciones de tecnología financiera y otro sobre la mal llamada ley FinTech, como mencionaba Mauricio, y es algo que hemos estado a lo mejor interpretando en cuanto a por qué es mal llamada. Y es precisamente por los retos que nos enfrentamos el antes de esta regulación o a lo hermético que se mantenía el sector fintech, pues no sabían cuáles de las fintech iban a estar reguladas y no. Lo que es una realidad es que esta ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y por qué llamamos mal llamada ley, denominamos mal llamada ley fintech, porque no regula todo el sector fintech, no regula el ecosistema fintech, regula los fondos de pago electrónico y regula las crowdfundings y toca los puntos de los regulatory sandbox, estos modelos novedosos, y toca el punto de los activos virtuales, el cual pues, sería motivo de otra discusión. Pero el antes fue un momento un poco tenso para el ecosistema, el saber quiénes iban a estar regulados y quiénes no iban a estar regulados. Desde antes de que se publicara la ley, desde que se discutía en las cámaras, a nosotros nos buscaron para ver cómo los iba a enfrentar. E incluso podría yo decirte, muchas de las empresas con las que nosotros trabajábamos eran procesadores de pagos, a las que no les aplicaba, etcétera. Entonces, muchas quedaron fuera de la regulación. No quiere decir que no estén reguladas, sino que se regulan de una forma distinta, pero no necesariamente la ley fintech regula el ecosistema fintech. Entonces, por eso es que nosotros decimos la mal llamada ley fintech. Y pues bueno, en cuanto a los retos, ahora sí que ya cuando hace 3 años sale la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pues fueron enormes. Lo primero era saber a qué tipo de regulación nos enfrentábamos, y no nada más a qué tipo de regulación, sino qué tipo de empresas eran las que estaban detrás y las que tenían que cumplir con esta regulación. Pocas venían operando ya con estos esquemas. La realidad es que el primer ejercicio que se tuvo que hacer es un análisis complejo y bastante, diría yo, metódico para ver cómo íbamos a enfrentar la regulación. Por un lado, tanto los fondos de pago electrónico como el de crowdfunding. Y fue un ejercicio que creo yo fue muy de la mano con la autoridad. La verdad es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores siempre estuvo abierta a
platicar los modelos de negocio, comentar incluso si es que les aplicaba o no esta regulación. Hay modelos sumamente complejos que por las actividades que realizan no se sabía si caían o no dentro de los supuestos regulatorios. Entonces, como que el primer paso era sentarse con el regulador, exponerles el modelo de negocio que se tiene y con eso tomar una determinación si le aplica o no le aplica. Y en caso de que le aplique, tener un acompañamiento de la mano para regularse. Evidentemente, esto implicó un trabajo, la verdad, sumamente importante. En aquel entonces, hace 2 años, me tocó escribir justamente una columna en Foro Jurídico que se llamaba Los abogados como aliados de las fintech. ¿Y por qué me adelanté a lo mejor a verlo de esa manera? Y es precisamente porque ante una regulación sumamente estricta, costosa, compleja, novedosa, aquellas personas o aquellas empresas que ya venían operando un modelo de negocio a los que les aplicaba esta ley, o cumplían o cerraban. Es decir, se podían perder muchos trabajos, todo lo que implica en cuanto a costos cerrar un negocio, y pues bueno, o nos aliábamos y lo sacábamos adelante, o muchas de ellas, la verdad es que difícilmente iban a poder continuar, e incluso muchas de ellas no pudieron continuar. Fueron pocas las que pudieron agarrar así que al toro por los cuernos, enfrentarse a este proyecto sabiendo todo lo complejo que involucra. Se tiene que cumplir, desde mi punto de vista, con 4 pilares fundamentales, que es el legal, que es el financiero, que es el de prevención del lavado de dinero, y uno de los más importantes y de los que los abogados a lo mejor podrían estar más alejados, y creo que yo fue el por qué nosotros como abogados digitales, como bien sabes, pudimos tener a lo mejor una ventaja competitiva al saber de la tecnología, porque el punto tecnológico es sumamente importante. Es decir, el acompañamiento y la asesoría de un abogado, en este caso, no debería ser desde el punto de vista financiero tradicional, sino de alguna forma combinar la especialidad de aquellos esquemas regulatorios financieros tradicionales con los esquemas también de la regulación en la tecnología y cómo se comporta la tecnología viendo hacia futuro. Creo esos fueron como los pilares. Es un escenario un poco a grandes rasgos, a reserva de que más adelante comentemos ya en particular la experiencia con Fundary, los retos a los que nos enfrentamos. No nada más el armar un esquema, sino las relaciones, cómo tienen que ser abogado-cliente, abogado con el equipo, cómo se tiene que conformar un equipo adecuado para poder llevar con éxito una autorización tan compleja como lo que es la que en este caso está en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Y esto que dice Luis Mario me parece muy importante, porque aquí si no se trabaja en equipo, pues no se logra el objetivo, ¿no? Y por eso también, Marcelo, me gustaría, abonando a esta relación que dice Luis Mario, y tú siendo pues el CEO de Fundary, ¿qué es importante para ti como empresa, o qué fue importante en este proceso para lograr el objetivo con éxito, encontrar en tus abogados? O sea, ¿sí? ¿Qué encontraste en ellos que te parece esencial de tener en un aliado legal? Fíjate que fue un proceso muy rápido y muy interesante. Y yo te diría que tal vez muy diferente a cómo normalmente decides con quién trabajar cuando estás tratando de arreglar tu parte legal o tu parte contable. Y les cuento lo siguiente. Nada más imagínense que hace 3 años, cuando empezamos a trabajar juntos Calderón y de la Sierra, encabezados por Luis Mario y Mauricio y yo, con Fundary, pues todo era incierto. A ver, sabíamos que había una ley que tenía unas secundarias increíblemente complejas, que la verdad, no había un solo abogado en el país que pudiera decir, bueno, olvídate de decir que son expertos, eso era ridículo, que la medianamente conocía. Así que respondiendo a tu pregunta, Janet, la verdad, yo me apegué a lo que mi instinto me dijo, a encontrar en Luis Mario y en Mauricio
pues ni siquiera profesionalismo, porque todavía no habíamos hecho nada, pero yo sentí en ellos un compromiso. En una reunión literalmente de 1 hora, también lo que encontré en ellos es un entendimiento de un mundo que no todos los abogados lo conocen, que es la parte digital. Tú nada más imagínense, así cierren los ojos y durante 5 segundos piensen, ok, vamos a hacer un contrato de deuda con una persona que no conozco, no conoceré, sé dónde vive, no quiero que venga jamás, nunca a ningún tipo de oficina, a ninguna sucursal y le voy a dar $1,000,000 y ojalá y me pague. Ahora imagínense ustedes que son abogados, yo no lo soy, todo lo que tiene que pasar atrás para que jurídicamente eso quede amarrado. Pero no lo vimos, ¿eh? Entonces, pues, yo te diría, creo que hay pocos y voy a decir algo, me voy a atrever a hacer un comercial y como yo no soy de Calderón, creo que se puede. Para que ustedes sepan, la primera empresa que fue autorizada en México, que no estuvo comandada por abogados que habían trabajado en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es Fundari. Y yo me siento muy orgulloso de que nuestro equipo legal haya sido ese. Es más, un porcentaje muy importante de las empresas que hoy se están autorizando, el equipo legal está compuesto por ex Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es tan compleja la ley que es bastante difícil que un abogado que no estuvo o en su elaboración o en su manejo, es muy difícil que la acabe entendiendo. Entonces, bueno, pero bueno, claro, esto va a cambiar, ¿no? Pero pues ojalá y te haya respondido. Creo que lo más importante fue el tener la confianza de que ellos conocían y podían con el mundo digital y sobre todo que tenían el compromiso de que lo que no supieran, pues lo íbamos a tener que investigar juntos. Y bueno, esto es importante, digo, nosotros aquí en Abogado Digital que fomentamos mucho esta parte de cómo ser un abogado digital y qué es ser un abogado digital, y es entender también que estas nuevas ramas, ¿no? O implicaciones legales, pues son tan nuevas que ya no hay de que la vaca sagrada, de que hace 60 años, ¿no? Y la verdad es que por lo que hemos visto, como tú dices, que las empresas terminan escogiendo un abogado, es más por la parte obviamente por los conocimientos del entorno digital, como dices que son básicos, pero pues también por la parte de cómo se teje esta relación con el cliente y cómo está este compromiso y no esta soberbia de, ay, yo lo sé todo porque no lo sabemos todo, porque acaba de salir la ley, ¿no? Como dices, hace 3 años, pero estamos dispuestos a ir hacia adelante en este tema con la actitud, ¿no? Y me gustaría nada más abonar en un punto que dices, Marcelo, que es la parte de la confianza, ¿no? O sea, cómo a veces puede ser que la regulación le dé confianza al usuario también para decir, oye, yo voy a dejar mi dinero en una plataforma que qué respaldo me da, que pues no sé si me regresen mi dinero o si no. Y mi pregunta es, creo que la parte de la confianza en un país tan desconfiado como México, es bien importante, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué necesita el ecosistema de crowdfunding? No sé si una de las vertientes sea la confianza, pero para consolidarse en México. Para responderte, me encantaría retomar un punto que tú misma pusiste y me encantó. Al final, lo que hacemos las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding es que democratizamos el uso o la accesibilidad al capital y la accesibilidad a los rendimientos. Entonces, lo primero es entender que somos una alternativa más, una alternativa muy buena, muy rentable. Claro que necesitamos construir confianza. Yo creo que al final de cuentas, pues la ley fintech mexicana tendrá varias cosas que solucionar. Mauricio y Luis Vario nos podrán hablar de ello con mucho más inteligencia de lo que yo lo podría hacer. Pero tenemos una gran ley. De verdad, Janet, tenemos una gran ley. Y eso, lo que deberían de entender todos los usuarios es, les debería de dar algo de paz de que hoy no es que yo diga que Fundari es una empresa que trabaja de manera correcta y que sigue un protocolo. Es que hoy hay una autoridad que me vigila,
que me sanciona si no hago las cosas bien y que incluso podría yo llegar a tener penas corporales si incumplo o si violento la ley. Entonces, pues creo que el mensaje en este sentido es confíen, exijan. Yo sí creo que es importante trabajar con empresas autorizadas y supervisadas, porque al final de cuentas manejamos dinero y ese dinero representa tu patrimonio y el de la gente y te costó muchísimo trabajo ganarlo, pues tienes que cuidarlo y yo lo tengo que cuidar y para que yo lo cuide y tú lo cuides hay una autoridad que se asegura que las cosas estén bien hechas. Totalmente, totalmente. Y bueno, Mauricio, si quieres profundizarnos un poco más en esta parte de cuál, desde el punto de vista legal, bueno, Fundari obviamente estaba operando desde antes de la ley y desde antes que todo estuviera. ¿Cuál fue el proceso y qué cosas tuvieron que cambiar al hacer ciertos ajustes legal o a la ley en la operación de Fundari? Claro, Janet, muchas gracias. Mira, la verdad es que sí fue un proceso difícil, fue un proceso, digamos, de cambiarle las ruedas al coche mientras andaba, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Antes de que entrara la ley, pues Fundari ya operaba, ¿no? Pero operaba de una manera, pues, completamente libre, ¿no? No tenía ningún cajón en el que entrar, no había límites, siempre y cuando no hubiera un incumplimiento a la ley del mercado de valores o alguna otra ley financiera, pues estábamos del otro lado, ¿no? Entonces, eso es un primer paso. Pero segundo tenemos que enfrentarnos a dos cosas, ¿no? Tenemos que seguir operando porque, pues Marcelo no me dejará mentir, pues Fundari tenía que seguir creciendo, tenía que seguir colocando, tenía que seguirse posicionando en el mercado, ¿no? Entonces, tenía que enfocarse en operar y a la vez en prepararse para el proceso de autorización, ¿no? Y empezar a manualizar, empezar a aterrizar contratos, empezar a aterrizar documentos y también ir modificando cuestiones de la plataforma que tienen algún requisito regulatorio. No, te voy a poner un ejemplo. Tú no puedes desarrollar la plataforma nada más así como, ahora sí que como Dios te da a entender y porque tú crees que está muy padre, ¿no? Que al principio le pidas su animal favorito al usuario, ¿no? Tú tienes que pedirle ciertos datos al usuario, ¿no? Tienes que activar la geolocalización, que ahorita es el tema de moda, ¿no? Para poder abrir una cuenta y para poder hacer movimientos, ¿sí? Que a lo mejor eso desde el punto de vista de tecnología no es lo más atractivo, ¿no? O desde el punto de vista de experiencia de usuario, pues te puede empezar a generar broncas. Entonces, imagínate cómo hay que hacer un match, ¿no? Entre lo que es viable desde el punto de vista de negocio, lo que es interesante para el usuario, con lo que tienes que cumplir con la regulación, porque si bien todavía no está supervisado, te vas a preparar para eso, ¿no? Y le vas a entregar un expediente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que tiene que decir la verdad y que tiene que decir cómo estás operando, ¿sí? Y pues ni modo que le cambies y que cambies el switch de un día para otro, ¿no? Esto es un proceso gradual, porque tampoco me dejará mentir Marcelo, el equipo de programación no es como que le puedes decir, oye, en 15 días tenme lista la plataforma para cumplir con la regulación, ¿no? O sea, no es magia. Hay que ir haciendo un proceso que es bastante complejo, ¿no? Porque Fundari, pues digo, tenía esta ventaja de colocarse en el octavo transitorio, ¿no? Que es una disposición de la mal llamada ley FinTech que permitía a las entidades que venían operando desde antes de la ley, como Fundari, continuar haciéndolo siempre y cuando presentaran su escrito de solicitud en septiembre de 2019. Que eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que de alguna manera permitió que Fundari pudiera seguir operando con todo lo que tomó de tiempo que la CNBV emitiera la autorización, ¿no? Obviamente nadie había pensado en la pandemia, nadie había prevenido esto, ¿no? Pero esto obviamente retrasó el proceso. Imagínate que Fundari no hubiera podido operar hasta ahorita, ¿no? Ahora sí que pues no hay cartera que aguante todo este proceso. En cambio, había que enfocar recursos en preparar la regulación y a la vez preparar recursos porque hay que posicionar a Fundari en el mercado y hay que seguir colocando créditos, hay que seguir dando rendimientos a los inversionistas, hay que continuar ciclos de créditos, ¿no? Normalmente un ciclo de crédito dura desde que pides el crédito, ¿no? Vas pagando hasta que cobras o hasta que te tienes que ir a cobranza extrajudicial o judicial, ¿no? No se tenía planeado que antes
de la autorización, cumpliéramos todo este ciclo, pero el tiempo llevó a que obviamente, ¿no?, créditos se acabaran y créditos tuviéramos que hacer gestiones de cobranza y recuperarlos y también reestructurar por el tema de la pandemia. Entonces, todo esto implica retos legales, retos financieros y retos sobre todo de liderazgo, porque hay que saber llevar un equipo en una empresa como Fundary para poder enfrentar a dos grandes quimeras a la vez. Oye, y un poco siguiendo en esta línea, Luis Mario, que me encantaría que también a manera anecdótica, porque a veces como que no dimensionamos qué tipo de, como decía Mauricio, ¿no? Qué tipo de cambios se le tienen que hacer a la plataforma o qué tipo de decisiones se tienen que tomar durante todo este proceso. Pero, ¿cuáles fueron las decisiones estratégicas que tuvieron que tomar como equipo durante este proceso? Híjole, fueron muchas las decisiones estratégicas. La primera decisión estratégica era el cómo íbamos a enfrentar la regulación ya sabiendo y conociendo el modelo de negocio de Fundary. Bueno, ¿con qué tenemos que cumplir? La ley es amplia, las disposiciones más amplias que compleja, pero ¿qué nos aplica? Entonces, lo que nosotros en un primer plano fue, necesitamos ser sumamente organizados, sumamente cuidadosos con cada punto que nos está exigiendo la regulación cumplir. Lo primero que hicimos fue segregar la regulación en 1,800 puntos que tenía que cumplir Fundary. De esos 1,800 puntos, nos sentábamos con los equipos de trabajo, depende si era un tema de prevención del lavado de dinero, si era un tema de tecnología, si era un tema financiero, depende quién era el encargado para ver cómo íbamos a enfrentar, cómo íbamos a cumplir y nos poníamos a interpretar la ley. Como bien lo mencionaba Marcelo, era, pues bueno, si no sabemos, pues vamos a ver qué entendemos todos. Por supuesto que llevó un trabajo sumamente importante, pero creo que somos expertos ya en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Y no nada más eso, conocimos el negocio como nunca se había conocido, lo entendimos como nunca. E incluso el ejercicio que hicimos de segregar la ley, de conocer el negocio, de que todos estuvieran involucrados, hizo tomar decisiones estratégicas en función del crecimiento, de la evolución y del desarrollo. Lo primero que hicimos fue también tomarle el lado positivo, es decir, ¿qué lado positivo tiene cumplir con una regulación tan importante? Pues bueno, lo primero es, vamos a ser una entidad regulada. ¿Por qué? Porque estamos jugando con los recursos de las personas, estamos jugando con el patrimonio de los usuarios. Por supuesto que tenemos que estar regulados. Nunca hemos estado cerrados a que exista una regulación. Que hay sus asegúnes y hay cuestiones que sí estamos muy cerca de estar al nivel de una regulación bancaria, por supuesto. Pero en cuanto a una decisión estratégica, la forma en la que armamos los equipos, desarrollamos una plataforma digital que nos permitiera llevar a cabo todo el avance en cuanto a los ejes rectores de cumplimiento regulatorio, ir midiendo tiempos, cómo fue involucrándose el equipo legal con el equipo de Fundary. Pues eso realmente es toda una serie de decisiones estratégicas que fueron tomando. ¿Y en función de qué? Del valor que representaba estar regulado. El valor competitivo que le iba a dar a Fundary estar regulado. No es lo mismo llegar y salir a buscar con un fondo de inversión una inversión, por así decirlo, cuando no estoy regulado a cuando estoy regulado. Porque cuando yo llegue y te presente simplemente el nivel de cumplimiento que traigo, el nivel de seguridad de la información que traigo, el nivel de cumplimiento en temas de prevención del lavado de dinero, la estructura que traigo, el capital que hay atrás, porque los comités que lo dirigen, estoy poniendo una empresa, pero de 10, a la perfección. Obviamente vas a ser una empresa sumamente atractiva para invertir, vas a ser una empresa sumamente segura. Y no nada más para invertir, hablo en México, hablo a nivel Latinoamérica. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera, precisamente lo que nos llevó y el lado positivo es tener a lo mejor la regulación en materia fintech más estricta que hay en el mundo. Me atrevería a decirlo tal cual.
eso automáticamente tiene una ventaja competitiva. Entonces, siempre las decisiones estratégicas eran en función, no ser los primeros, le dimos al clavo, nunca quisimos ser los primeros, siempre dijimos, lo que queremos es ser los mejores, ser los que cada trabajo tenga un valor agregado para la empresa, tenga un valor agregado para el usuario, tenga un valor agregado para que se genere confianza, para que cuando nosotros decidamos ir a levantar capital, seamos una empresa realmente consolidada. Si eso nos lleva a ser los primeros, pues bueno, porque además, una anécdota muy importante, no es que hayamos sido o no los primeros, pero lo que sí, además de ser los primeros publicados en el Diario Oficial de la Federación, es que el expediente entró limpio, es decir, cuando a ti te otorgan una autorización, en su mayoría entran con reservas, es decir, te autorizo, pero me tienes que cumplir con esta serie de puntos previo a que yo mande el oficio al Diario Oficial de la Federación y haga pública la autorización. Con Fundari lo que sucedió fue que entra la solicitud de autorización y entra con 10, no hubo una sola reserva en el expediente. Entonces, haber tomado esa decisión estratégica de no querer ser los primeros, sino querer ser los mejores en función del valor que representaba el trabajo y de que de todas maneras lo teníamos que hacer, eso nos llevó a que cuando entrara el expediente de Fundari fuera la primera crowdfunding autorizada en México. Entonces, esas fueron como las decisiones estratégicas y además un punto muy importante, Janet. En el momento en el que decidimos entender el negocio, es decir, no nada más el saber cuestiones de derecho, no nada más el saber la regulación y lo que implica, sino entender al cliente, entender que es un negocio, entender que detrás de eso hay un patrimonio, entender que hay decisiones que ellos no quieren saber de los abogados a veces. Pero cómo lidiar entre el cliente y la ley, porque muchas veces sí entorpece la operación. Eso fue también una experiencia muy interesante y que a veces abiertamente te lo podrá contar Marcelo. Sí recibíamos gritos de, a ver, lo último que quiero es que se involucren los malditos abogados, porque ya estoy harto de los malditos abogados, porque de verdad, yo lo que necesito es seguir colocando, seguir operando y pareciera a veces que no puedo hacer las cosas. Y sí, fueron gritos en salas de juntas, gritos y gritos, pero bueno, había que saber lidiar con eso, había que saberlo llevar a buen puerto y también volvernos expertos en saber conocer los modelos del negocio de los clientes, conocer al cliente para poder tener esta empatía y poder tomar decisiones también basadas en riesgo. Pues bueno, tomamos o no, asumimos el riesgo o no. En este caso era muy difícil asumir un riesgo porque, como bien lo mencionó Marcelo, no hay experiencia atrás, no hay como, bueno, pues yo he visto que esto pues es muy poco probable que suceda. Aquí teníamos muy poco margen de maniobra, por lo que teníamos que cumplir prácticamente a cabalidad con todo como lo hicimos, ¿no? Entonces, esas son como un poco las decisiones estratégicas, pero el nivel de filosofía que traíamos para poder cumplir los objetivos en conjunto. Janet, si me permiten, me encantaría comentar algo y tomando el punto de Luis Mario. Me voy a atrever a hacer una aseveración para abrirlo a la mesa. Yo creo que la relación que se construye entre una empresa fintech, es decir, el cliente, y su despacho, es absolutamente distinta a lo que tradicionalmente es. Mira, yo tengo 33 años de empresario. Obviamente que como empresario toda mi vida he estado rodeado de abogados porque es necesario, pero casi siempre la relación es casuística. Es decir, necesito un contrato, necesito un NDA, necesito una demanda, necesito. Y entonces lo que buscas es a un experto para que pueda hacer ese contrato porque él es muy bueno en mercantil, por ejemplo. Pues resulta ser que Luis Mario dijo algo muy importante. Aquí no. Aquí ellos se volvieron expertos en Fundari. Y a mí nunca me había pasado eso. Ellos conocen Fundari como lo conoce cualquier ejecutivo de la empresa. Y no estoy hablando de algo sencillo. Somos una plataforma. Y esto es un reto porque como una empresa de tecnología o como buena empresa de tecnología, lo único que va a pasar diario es que vamos a cambiar. Todos los días Fundari es diferente porque todos los días tenemos que ir mejorando. Pues no tenemos otra, y lo digo, por supuesto, no con pesar, al contrario,
que estar todos los días de la mano de mis abogados. Entonces, yo en 33 años de empresario veía a mis abogados, insisto, de vez en cuando, y normalmente era, mientras menos los veas es porque menos problemas hay. Hoy no, hoy a mí me cambió el mindset y hoy entiendo que mis abogados son parte integral de esta empresa. Y yo no sé si esto va a cambiar la estructura del despacho, me refiero en la parte fintech, pero creo que sí, porque ahora estamos hermanados, estamos literalmente como si fuéramos hermanos siameses, y yo estoy muy contento de ello, y de alguna forma se construye de tu pregunta de cómo escogí. Pues ya te dije, ya les dije a todos, Janet, la verdad, pues aventé una moneda y dije, suerte me dé Dios, que el saber nada importe y que el vibrar sea lo que me haga tomar una buena decisión. Hoy estoy feliz porque tomé una buena decisión, pero tomé una decisión de por vida. Hombre, figurativamente hablando, pero no encuentro la manera, y no la quiero encontrar, de si tuviera que cambiar de despacho de abogados. Es decir, creo que la vinculación cliente-abogado en una empresa como Fundary se ha vuelto simbiótica, se ha vuelto, y va a ser armónica para siempre. Oye, qué padre y gracias porque lo compartes, Marcelo, porque creo que este es un gran punto del nuevo abogado digital, ¿no? O sea, el conocer, como dice Luis Mario, el modelo de negocio. O sea, ya no estás brindando un servicio legal a quién sabe quién, estandarizado, ¿no? Digo, hay cosas que sí se pueden estandarizar, pero sobre todo te vas a meter a trabajar con los equipos de trabajo legal. Al final de cuentas también nos platicaba por aquí Daniela Ramos en un programa de cómo ser un in-house abogado digital, y dice, aunque seas externo, ya eres prácticamente el in-house, ¿no? Porque eres el abogado es el que conoce de todas las áreas. O sea, el abogado tiene contacto con el de mercadotecnia, tiene contacto con el de tecnología, tiene contacto con todos, y en muchas ocasiones entre ellos, ni siquiera entre ellos mismos tienen contacto, ¿no? Entonces se vuelve como una forma como de pegamento y también de facilitador de las comunicaciones, si esa es obviamente la intención, ¿no? Entonces creo que me encanta, en verdad, me encanta como esta visión que se dio entre lo que dijo Luis Mario y lo que comentaste ahorita, porque es una gran lección, y tú siendo empresario de tanto tiempo que realmente haya sido diferente esta vez, creo que nos comprueba que sí las cosas están cambiando, que sí los abogados que quieran entrarle, pues ya ni siquiera las empresas de tecnología, ¿no? Porque al final, hoy en día, digo, Fundary es una plataforma, pero pues todas las empresas ya tienen cada vez más vertientes tecnológicas, ¿no? O tienen trato con plataformas a través de la nube, etcétera. Entonces, pues estas relaciones se van dando cada vez más así. Y bueno, pues me gustaría también que nos platicaran, si quieres, Mau, que tú eres muy bueno contando anécdotas, historias y chistes, pero me gustaría que nos platiques así una historia de algún caso que les haya sucedido, que digas, en verdad fue de los mayores retos que tuvimos para vincular Fundary o hacer que Fundary cumpliera con la ley, o que tuvimos que cambiar. ¿Alguna anécdota o caso real que nos puedas platicar? Híjole, déjame saco la baraja de casos. No sé si me van a regañar por el que voy a elegir. Entonces, mira, creo que hay varios que valen la pena. Y uno de ellos es cuando estábamos implementando los contratos, ¿no? Que en la oficina de Marcelo, te he de decir que tiene una sala de juntas, ¿no? Que es literalmente un pizarrón. Es una sala de juntas que las paredes son un pizarrón blanco, ¿no? Bueno, creo que tuvo que volver a pintar
la pared de blanco después de esa junta, que yo creo que estuvimos 8 horas metidos, dibujando y rehaciendo y moviendo y quitando dónde iba a entrar el contrato y dónde iba a entrar qué comprobante de operación y cómo lo íbamos a hacer y dónde se iba a facturar la comisión de Fundary y cómo se iba a mover el dinero, si el dinero iba a pasar directo a la cuenta de Fundary, pero no, porque eso fiscalmente representaba un riesgo. O sea, imagínate que teníamos que hacer todo el plan de cómo iba a nacer un usuario de Fundary, ¿no? Y cómo iba a recibir dinero de rendimientos después de haber invertido. O sea, eso, ¿no? A lo mejor te lo puedo platicar en 5 minutos, pero eso sucede en más o menos 5 meses, ¿no? O 3 meses, ¿no? Dependiendo del tipo de crédito. Y en el medio, ¿no? En la panza, suceden cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y a mí nunca se me va a olvidar que estábamos metidos en la oficina, estaba el de tecnología, estaba el de mercadotecnia, estaba el de innovación, ¿no? Estábamos nosotros los de legal, estaba prevención del lavado de dinero, estaba Marcelo, ¿sí? Y cada vez que queríamos avanzar un paso, ¿no? Nos enfrentábamos a las personalidades distintas, porque Luis Mario y yo queríamos, ¿no? Que quedara perfecto, ¿no? Pero perfecto la creación del usuario, ¿sí? Pero mientras nosotros estábamos peleando esto, ¿sí? El de innovación ya estaba pensando, ¿sí? Cómo le iba a generar, ¿no? Un video de agradecimiento de lo padre que era que ya había generado rendimientos y cómo iba a generar un caso de éxito, ¿no? De que ya se había pagado el crédito y ya le había generado rendimientos. El de mercadotecnia ya estaba pensando cómo hacer un plan de referidos. La de prevención de lavado de dinero ya nos estaba gritando a todos que por ahí no era el camino. Y el de tecnología ya estaba asustado porque sabía que eso no iba a quedar en 2 semanas, ¿no? Pero hubo un momento en que un miembro de nuestro equipo, Emiliano, ¿no? Dijo, ¿sí? Que el contrato que se iba a firmar, nada más con el inversionista, nada más se iba a firmar una vez y no en cada inversión. ¿Por qué? Porque es un contrato de comisión, porque yo lo que te estoy diciendo es, te voy a dar lana constantemente para que se coloque donde yo te diga. Y ahí Marcelo se volteó con Emiliano y le dijo, Emiliano, le pusiste el cascabel al león, ¿sí? Eso, señores, eso es lo que va a solucionar todo este flujo, toda esta rayonería, ¿no? Y todos los sueños que tenemos para que esta plataforma fluya correctamente. ¿Y por qué te lo platico así? Porque eso no solamente cumple con Conducef, no solamente cumple con la mal llamada ley FinTech, sino es bueno a nivel usuario, era tecnológicamente más fácil. En vez de tardarse un mes en programarlo, se tardaron 3 días, ¿no? Y además se podía anunciar así, ¿no? Entonces, creo que eso es como la simbiosis o una muestra de qué pasa cuando nos juntamos, cuando nos la refrescan a los abogados, no nos hacen caso y nos forzan, ¿sí? A que pasemos de convertirnos en los vicepresidentes del cómo no a los vicepresidentes del cómo sí. No, pues increíble y sin duda te puedo decir que eres de mis abogados digitales favoritos porque aparte siempre eres muy, muy, muy ocurrente, muy simpático, pero es que qué padre anécdota y gracias Mau, porque eso es lo que sucede, ¿no? Eso es creo que lo que sucede en esta simbiosis, como decía Marcelo, de la relación en la que dicen que en cada buyer's journey, ¿no? En cada viaje del usuario de todos los servicios existen puntos de contacto legales. Y muchas veces todo tiene que ver con un tema legal, con un contrato que hay atrás, ¿no? Y en la mayoría de los casos que se han estudiado es que la experiencia del usuario al tener de ese servicio decae cuando tiene que ver con un punto de contacto legal, cuando tiene que ver con leer un contrato, cuando tiene que ver con bueno, sobre todo en temas de contratos, ¿no? Entonces, ¿cómo también hago para que la explicación sea más fácil para el usuario y también para yo comunicarme con el de mercadotecnia, con el de innovación? Creo que este también es un gran reto al que nos enfrentamos del tema de los equipos multidisciplinarios. Entonces, qué padre anécdota. Muchísimas gracias por compartirla, Mau. Y bueno, estamos ya llegando al final de esta sesión, pero
Luis Mario, me gustaría pues que si tienes algo que abonar a esto, también si quieres a través de una anécdota, a mí me encanta contar los temas, creo que a través de historias se nos quedan mucho más pegados los conceptos, pero ¿cuáles fueron o han sido, desde tu punto de vista, los retos que se enfrenta Fundari, igual y más allá de la regulación, ¿no? O sea, en cuanto a las implicaciones legales que tiene operar una plataforma de crowdfunding. Sí, anécdotas hay mucho, hay, digo, muchas historias que contar. Fue un proceso prácticamente de día a día, 2 años. Yo estaba impresionado, parecía que los días en lugar de 24 horas tenían 48 horas en Fundari. No, había días que no dimensionábamos ya el tiempo de todo lo que implicaba. ¿Por qué? Porque por un lado, el equipo de Fundari, como bien lo menciona Mauricio, estaba intentando aplicar lo que se tenía que cumplir, pero por otro lado, tenía que seguir operando y tenía que seguir generando, y ellos seguían creciendo. Entonces, nosotros íbamos trabajando, íbamos implementando, íbamos desarrollando, y ellos iban con nuevas ideas para crecer el negocio. Entonces, medio los teníamos que ir jalando. Espérame tantito, no, es que ya vamos a abrir otros países. Espérame, ¿cómo que vas a abrir otros países si no hemos terminado? No, y es que ahora vamos a desarrollar este nuevo mercado secundario, y ya vamos a abrir, vamos a... Entonces, parecía que los días no terminaban. Yo recuerdo varias veces en los que Marcelo llega a trabajar aproximadamente a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana a su oficina. A esa hora se está durmiendo Mauricio. Entonces, por eso el poder entender a uno y otro, yo decía, es que los días, no, o sea, uno no duerme, no descansa, no hay un día que dure 24 horas cuando Mauricio se está durmiendo a la hora que se está despertando Marcelo. Entonces, había veces que yo me encontraba Emiliano, que es uno de nuestros abogados también, que dormía aquí. O sea, un par de veces me tocó verlo dormir aquí, de tratar de resolver ciertas situaciones, ciertas cuestiones. Fue una aventura, la verdad, apasionante. Fue increíble todo lo que se vivió, todo lo que aprendimos, porque la verdad, si bien no había expertos, ahora puedo decir que yo tengo un equipo de ellos. Hoy sí hay gente que entiende, sí hay abogados que realmente entienden la ley, entienden de qué se trata y entienden cuál es el camino que hay que seguir para llevar a las instituciones de tecnología financiera a cumplir un objetivo. Pero viene otra cosa y lo marcas muy, muy, muy bien. ¿Qué implica ser una entidad financiera regulada? Porque no nada más es me autorizaron. Ahora pasas a ser una entidad regulada, pasas a ser parte del sistema financiero en México, y ahora sí está siendo vigilado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, recibir llamadas a lo mejor 2 o 3 veces al mes para ciertas cuestiones, tener que estar haciendo reportes, tener que estar avisando sobre cambios. Las leyes, esto es muy importante porque fue uno de los retos más importantes, porque las leyes financieras en México, el catálogo financiero y el marco jurídico financiero es un catálogo cerrado. Es decir, aquí no aplica lo que no está prohibido, está permitido. Y eso fue un reto que también cultural hacia Fundari. Fue un reto, bueno, pero es que no me lo están prohibiendo. Sí, pero no es que no lo prohíba, es que las leyes financieras son de catálogo cerrado, y si no está expresamente permitido, no lo podemos hacer. Entonces, el reto tú bien conoces cómo se maneja una empresa de tecnología y quieren estar innovando y quieren desarrollar y están sacando nuevos procesos, nuevos proyectos, nuevos productos, pero ahora y ese creo que es uno de los retos de la ley FinTech, que es que entiendan lo que representa ser un startup, que entiendan, y no hablo de un startup tradicional, pensemos de una persona en un garage, porque sí las hay. Un startup es un emprendimiento donde atrás hay un proyecto, pero donde no hay una estructura del tamaño de la de un banco. Pero lo que sí tienen es la inteligencia, la innovación y el potencial de lo que tiene una Big Tech. No comparemos a las FinTech con un sistema financiero tradicional, sino con una Big Tech. Comparémosla con un Uber, comparémosla con Amazon, comparémosla con ese es el nivel de desarrollo y de pensamiento que tienen. Entonces, cuando tú involucras un catálogo cerrado al ser una entidad financiera regulada, la innovación pudiera estarse inhibiendo de alguna forma. Entonces, ahí es donde también nos ponen a trabajar. ¿Qué vehículos pudiéramos nosotros desarrollar desde el punto de vista legal para que legalmente puedan echar a andar el negocio
con todo el desarrollo y la maquinaria de innovación que hay detrás de Fundary. Entonces, pero son una entidad regulada. Ahora tienen que reportar. Ahora quieres hacer un movimiento o un cambio sustancial en tu empresa, lo tienes que avisar y te lo tiene que autorizar la comisión. Quieres agregar una actividad que no sea propia de tu objeto social, tiene que autorizarlo la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, de alguna forma como que los ata. Pero, pues bueno, tomémoslo con el buen camino y así como desarrollamos la vía para poderlos autorizar, estrategias que lo permitían hacer de forma correcta, efectiva y eficaz, creo que tenemos que ir construyendo esto, pero por supuesto que necesitamos sentarnos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, necesitamos sensibilizar al regulador en cómo operan, cómo funcionan y qué es seguro. ¿Y qué es seguro? Porque es algo que les preocupaba y lo entendíamos. Y la inseguridad de que se fuera a perder el patrimonio de las personas a través de estas plataformas, que fue lo que originó el que hubiera una regulación en materia fintech. Entonces, ese es como un reto al que conlleva una vez que te estás autorizado. Otro reto lo que implica hacia el interior ser una entidad regulada, es decir, regular sea un catálogo cerrado, no te puedes mover libremente como tú quisieras y pues bueno, considero que el seguir construyendo con estos equipos y permear de alguna forma la innovación y ver las vías y los mecanismos para que no se inhiba es muy importante y muy sano para el sector. Y eso creo que es uno de los grandes retos mayores que tenemos, que el abogado digital tiene que balancear este flujo entre innovación y regulación, ¿no? Que no sea, como decía Mau, que no sea el que para la innovación, sino el que viendo cómo sí, pero también pues analizando riesgos y tomando las decisiones de qué riesgos sí se pueden tomar. Y bueno, pues como intervención final, además de cualquier otro comentario que quieras hacer, Marcelo, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo se construye esta nueva realidad financiera a través del crowdfunding en México y cuál es el siguiente paso para Fundary? Para nosotros, la construcción de una nueva realidad financiera tiene que ver con la democratización de los recursos. Es decir, y no quiero politizar mi comentario, no me gustaría que fuera por ahí. Yo soy un convencido de que la tecnología puede cambiar la vida económica de la gente. Yo voy a estar muy feliz el día que sepa que aumenté la probabilidad de éxito de una pequeña y mediana empresa y le di oportunidad a alguien que tiene dinero, no importa que no sea mucho, lo dijiste tú también al principio muy bien, puede ser poquito, pero que yo te ayude a ganar algo más de dinero. En verdad, eso es lo que la tecnología tiene que hacer por nosotros. ¿Cuáles son los siguientes pasos o lo que sigue para Fundary? Estamos ya oficialmente en un proceso de levantamiento de capital. Yo estoy convencido de que he sido un motor hasta hoy, pero muy pronto me puedo convertir en un lastre para esta empresa y no lo voy a permitir. Necesito socios, necesito gente que venga, que sea más inteligente que yo y por supuesto que tenga más recursos que yo. Entonces, este año tenemos como meta levantar dinero, ya tenemos incluso un despacho que nos estará acompañando y con este levantamiento de capital, los abogados no les voy a caer muy bien, pero pues vamos a tener que ir a abrir otro país, porque como bien lo dice Luis Mario, está en nuestro ADN. No podemos parar. Aquí somos un equipo de gente creativa y todo el día estamos inventando y la verdad no puedo tener el freno de mano puesto. Así que van a ver Fundary, vamos a exportar la tecnología mexicana, se los prometo. Y hay una buena noticia que también está ligada con un comentario de Luis Mario. La ley FinTech mexicana es tan profunda, no sé si buena, yo creo que irá mejorando, yo creo que es buena, pero es tan profunda que prácticamente podríamos aterrizar en cualquier país con la operación que hoy tenemos. Y nuestro despacho de abogados, estoy seguro
que nos podría acompañar, más allá de las minucias o de los detalles de las leyes locales. Yo estoy seguro que con el overall que hoy tienen es suficiente para que sean nuestros aliados, no en México, sino en otros lugares. Y si te parece, para no tomar más la palabra, me gustaría despedirme con un vaticinio y después con un agradecimiento. El vaticinio es: el mundo fintech regulado va a cambiar de manera dramática y de fondo la relación cliente, Fundari, abogados y autoridad. Y yo creo que no hemos visto y casi nadie está preparado. Yo me siento muy contento porque Fundari ha demostrado que tecnológicamente puede. Calderón y de la Sierra ha demostrado que sí entendió la ley y son expertos. Y yo creo que estamos listos para hacer este cambio. Luego tendremos que encontrar, cuando digo que va a cambiar dramáticamente, estoy hablando incluso en la manera como compensamos a los abogados. ¿Cómo demonios vamos a pagar todo lo que acabamos de hablar? Porque no es que me cobres un contrato, no es que me cobres por hora porque me quiebras. Y no tengo respuesta. La tenemos que inventar. Y ahí se los dejo a los abogados digitales. Y me despido agradeciéndote por el tiempo y agradeciéndole a la vida que puso a Calderón y de la Sierra, a Mauricio y a Luis Mario enfrente de mí. Ay, muchas gracias, Marcelo. Y pues nos abres al final de tu intervención un tema que es pilar en la industria legal, que es la forma de cobrar, ¿verdad? Ese es otro de los grandes temas. Gracias por ponerlo en la mesa. Estos nos daría para otra gran conferencia, pero en efecto, ¿no? O sea, tenemos todo este tema de que hay que cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos aliamos con el cliente, y la experiencia de usuario también va muy ligada a cómo se cobra, ¿no? Está comprobado que el cobro por hora desgasta muchísimo la relación cliente, además de que desgasta los bolsillos del cliente, ¿no? Desgasta mucho la relación, que al final es lo que importa, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por poner este punto en la mesa y pues vamos al mensaje de cierre de Mauricio y me gustaría nada más, hablando y abonando este tema de innovación que comentaba Marcelo, ¿qué crees que se debería de cambiar en este proceso o en la regulación para fomentar la innovación? ¿O qué es lo que crees que está actualmente que para la innovación? Ok, qué buena pregunta y espero que no me regañen de la bancaria de valores por lo que voy a decir. Creo que la ley de inicio es muy, muy buena. Yo lo que empezaría a cambiar, y si existe la posibilidad de que las disposiciones secundarias sean reformadas y si se van a evaluar futuras disposiciones secundarias, yo cambiaría el mindset de cómo se elaboran, cómo se enfocan. ¿Por qué? Porque hoy son demasiado casuísticas, están demasiado en las minucias, ¿sí? Que no dan un margen de operación libre, ¿sí? Deberíamos avanzar hacia una regulación de principios, ¿sí? La llamada ley FinTech inicia con principios y los menciona el principio de protección al consumidor, de neutralidad tecnológica, de inclusión financiera, ¿no? De prevención del lavado de dinero, los menciona en los primeros artículos y no vuelven a aparecer en toda la ley, ¿sí? No sabemos cómo se materializan esos principios, ¿sí? Si basamos la regulación en principios, las empresas como Fundari van a tener mucho mayor margen de operación. Dejémosle que los principios los interpreten los jueces, ¿sí? Que se vayan creando criterios, pero que la autoridad establezca bandas, digamos, de qué es lo que yo espero, ¿sí? Lo que yo espero es transparencia, lo que yo espero es seguridad, como decía Marcelo, lo que yo espero, ¿sí? Es protección al usuario, ¿ok? Y a partir de ahí vayamos construyendo. Eso es uno. Dos, creo que el tema de los límites de inversión se tiene que manejar mejor, ¿sí? Hoy en día la fórmula de los límites, o sea, no la entienden, o sea, obviamente los abogados no la entendemos, los matemáticos tampoco lo entienden, ¿sí? No hay una forma de interpretación sencilla, ¿sí? Y creo que esa hay que mejorarla para irla llevando a lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque las excepciones que tienen los límites hoy en día ya no se configuran con lo que están viviendo las empresas, ¿sí?
Pensemos, démonos cuenta que la regulación secundaria se trabajó durante 2017, 2018 y 2019, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Lo que hacen las empresas fintech es diametralmente distinto de cómo funcionaban en 2019, ¿no? No podemos seguir con esa misma regulación. Esto es inaudito, ¿no? Porque nunca pensaría así, oye, hay que actualizar regulaciones secundarias anualmente o semestralmente, ¿no? En cualquier otro lado te dicen, oye, si nos tardamos 6 meses en discutirla, ¿no? Y después vamos a tardarnos 6 meses en publicarla y ya la vamos a tener que estar cambiando. Por eso creo que hay que cambiarlo a principios, ¿no? ¿Cuáles son las bandas principales que hay que cumplir y de ahí ir manejando? ¿Por qué? Porque además eso nos va a permitir también adaptarnos a regulaciones internacionales, ¿sí? En materia financiera, ¿sí? Estas empresas no se van a quedar en México, no se van a quedar aquí. Y si van a exportar su modelo de negocio, ¿sí? Lo mejor es que cumplan en los 2 países o en los 6 países, ojalá, ¿no? Y si va a haber operaciones transfronterizas de dinero, mejor establecemos principios que sean replicables en todos los países y que nos permitan innovar mucho más rápido. Y como comentario final, creo que lo dijiste al principio, el tema del modelo novedoso, el Regulatory Sandbox, es una maravilla, no lo hemos acabado de explotar, ¿no? Tenemos que estudiarlo mejor y aplicarlo mejor todos. ¿Por qué? Porque si nos seguimos quejando de que la ley no da las bases suficientes para los modelos novedosos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que empezarlo a aplicar y empezar a ver, hacer una prueba de estrés al modelo novedoso, ¿no? Hasta dónde llega, ¿sí? Y hacerle una prueba de estrés al resto de la regulación financiera, hasta dónde llega, para así encontrar la innovación. Así se innova, rompiendo, ni modo. Totalmente. No, pues muchísimas gracias, Mau, muy, muy ilustrativo. Y así es, de hecho, también, pues es también tema cultural, ¿no? Las fintechs vienen del emprendimiento en México, no precisamente nos caracterizamos por tener una cultura del emprendimiento, entonces creo que toda esta nueva tendencia, la innovación, la disrupción, pues también es empujar a los jóvenes y hacer el llamado a los jóvenes a innovar, a emprender, a probar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Mau. Y pues para cerrar contigo, Luis Mario, también, independientemente de cualquier otro comentario que quieras hacer de cierre, me gustaría que nos dijeras qué consejo le darías hoy a las compañías, a las empresas o a los abogados que están en proceso ante la CNBV o que están iniciando. Ok, a los abogados, pues bueno, creo que involucrarse en el aspecto tecnológico es fundamental. Creo que en cuanto a la literalidad tradicional financiera de los esquemas regulatorios pudieran ser claros, pero el cómo replicarlo, como bien lo mencionaba Marcelo, a un modelo donde no voy a tener contacto nunca con la persona, quizá ni la conozco, eso es lo que presupone un reto. Y es precisamente hacia donde va evolucionando el derecho, porque no nada más es que las fintech vayan hacia allá, sino los modelos de negocio todos están transitando hacia una transformación digital donde lo que te va a permitir es que haya un impacto importante en tus procesos que requieran cada vez menos de que conozcas a las personas o de que te involucres personalmente, va a ser un poco más complejo. Entonces, creo que ese es un reto importante, el entender y conocer la tecnología. Y segundo, porque nos hemos llevado eso y lo hemos construido y creo que también ha sido uno de los aspectos positivos. El tema de no nada más cómo diseñarlo, cómo estructurarlo, sino cómo pelearlo. Es decir, no estamos exentos a que exista un litigio a futuro por un incumplimiento de pago de un crédito. No estamos exentos a que no tengamos que ir a un tribunal. ¿Y cómo vamos a exponer esto a los juzgadores para que comprendan cómo está el modelo de negocio basado en tecnología cuando en su vida lo han visto? Cuando yo llega y quiero cobrar un pagaré electrónico, cuando dirían, es que jurídicamente es imposible que haya un pagaré electrónico. ¿Cómo puede haber un pagaré electrónico? ¿Cómo un contrato electrónico? ¿Quién lo firmó? ¿Cómo valía la identidad? ¿Cómo un incumplimiento de pago? Bueno, el cómo acreditarlo es un reto importante
Nosotros creo que hemos diseñado una estrategia que nos ha permitido hacer una cobranza no tradicional, sino más bien a la medida de lo que es una institución de tecnología financiera, y también involucrando los factores de los propios modelos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué no involucrar la mediación? ¿Por qué no pensar en los arbitrajes? Creo que también ha evolucionado mucho la forma en la que se resuelven. El mismo ODR, el Online Dispute Resolutions, empezar a involucrarse en todo este mundo, porque hacia allá va a ir. No pensemos, porque que vamos a tener una empresa tradicional cuando hablamos del sector fintech o de otro sector. Pensemos cómo se van a dar los problemas, cómo son los nuevos problemas, cómo deben de discutirse los nuevos problemas y cómo incluso va a ser un valor el cómo resolverlos. No estamos ajenos. Es decir, lo mencionaba Mauricio al inicio, con la pandemia nos tuvimos que enfrentar a un tema de reestructuras. ¿Cómo hacemos las reestructuras? Es un negocio, entendemos que el mundo entró en crisis, no nada más este país. La gente se quedó sin dinero. ¿Cómo voy a llegar y no lo voy a embargar de golpe? Vamos a hacer una reestructura, vamos a ver cómo los apoyamos. Esa experiencia en el entender que pueden suceder cosas, que pueden haber problemas, que puede haber incumplimientos y que por un lado le responda al inversionista y que al solicitante le dé una experiencia de usuario, me va a permitir también tener un valor agregado en que decidan utilizar mi plataforma o la de alguien más. Es decir, esa facilidad, esa practicidad. No pensemos en las generaciones que utilizan los servicios financieros tradicionales. Pensemos en las generaciones que en su vida han ido a un banco y que no se van a parar en un banco, sino las generaciones que están acostumbradas a te deposito por mi banca móvil o te hago a través de mi wallet, etcétera, etcétera. Eso es a donde va a evolucionar. Entonces, es un ejercicio donde se tiene que analizar hacia futuro. O sea, sí es estudiar los futuros, un estudio prospectivo de poder analizar hacia dónde nos vamos a enfrentar, qué problemas y cómo ir generando valor. Solo así vamos a ir pudiendo determinar cómo trabajar hoy para prepararnos para el futuro y poder estar cuando ese futuro nos llegue arriba de donde están los demás. Ese estudio prospectivo es muy importante y ese se hace tanto desde el punto de vista de las empresas, tecnología, etcétera, que es un ejercicio que está haciendo Fundary y por eso es que va tomando esas decisiones de expandirse, de levantamiento de capital, del cómo tomar decisiones, y los abogados tienen que ir de la mano con ese ejercicio de prospectiva. Es decir, si mi cliente está pensando, si mi cliente está desarrollando estas ideas, ¿a qué problemas se va a enfrentar o dónde va a evolucionar? Y eso es lo que te va a permitir siempre estar alineado. No puedes tú esperar a que el cliente te dé una instrucción o que te diga algo y que tú no entiendas qué es, porque eso sucede mucho. Obviamente, las instrucciones van a venir basadas en modelos de negocio de tecnología o de transformación digital. Si no nos involucramos en eso y no hacemos este estudio de prospectiva, sí el abogado se va a rezagar, sí le van a dar un mal consejo o va a ser errado o poco profesional el dar un consejo cuando no conocemos los modelos de negocio. Entonces, esa es como un poco la balanza. Ese estudio de prospectiva es el que yo creo puede resolver mucho y entender los problemas a los que nos podemos enfrentar y la nueva forma que podemos resolverlo, porque eso es importantísimo. Ahí sí hay patrimonio, ahí sí está la vida incluso también del prestigio, de la reputación y por supuesto el patrimonio, no nada más de los inversionistas, sino de la propia empresa. Pues me quedo con dos grandes cosas que comentas para la audiencia, que es la importancia de la argumentación en el abogado digital, a veces le echamos la culpa, no, pues es que no implemento tal proceso digital porque el juez no lo va a entender a la hora de un litigio. Pues más que no lo va a entender es qué responsabilidad tomo yo para explicarlo de forma aterrizada, pero primero para explicarlo tengo que conocer, ¿no? Entonces la argumentación y el valor que va a tener el abogado digital sobre cómo decide resolver los conflictos. Creo que es algo bien importante porque ya los conflictos no se resuelven con un código, no se resuelven con una ley, bueno, se apoyan pero y tampoco se resuelven necesariamente en un litigio, ¿no? Con todo esto que decías de las diferentes formas que existen de resolver un conflicto, ya no son exclusivamente del ámbito legal, y esto es como la visión un poco más amplia, holística, que debe de hoy tener
un abogado digital. Así que bueno, pues les agradezco ¿Me muchísimo a los... permites Sí, adelante. agregar y terminar un punto? Es justo eso, es buscar una forma de resolver conflictos en el que no tengamos que llegar a un tribunal tradicional, porque eso no nos conviene a ninguna de las partes. Y también el entender que tienes por un lado esta regulación fintech, esta compleja regulación en tema de ley para regular instituciones de tecnología financiera, pero hay otras legislaciones que en el camino nos fuimos topando que aplican. Entonces, la consejería jurídica integral es fundamental, porque nosotros nos topamos con cuestiones de propiedad intelectual, teníamos que acreditar la propiedad de la plataforma, para eso teníamos que desarrollar las cartas de colaboración remuneradas para poder acreditar que los desarrolladores y que la propiedad es de Fundary, porque más importante que la oficina es de quién es la plataforma, y eso es realmente lo que vale, la tecnología, quién la está desarrollando, cómo es la propiedad, temas de ciberseguridad, temas de privacidad y de protección de datos personales, ahorita con el tema de lo de la geolocalización. Bueno, pues el tema de la geolocalización, creo que ya se mencionó, le aplicaba a las fintech desde la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Ahora por lo menos está poniendo el piso parejo de algo, de una disposición que tenía que cumplir la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, es decir, mi wallet o mi plataforma de crowdfunding, sí tenías que habilitar el tema de la geolocalización, pero la banca móvil no. Pues bueno, ahí el piso no estaba a lo mejor tan parejo, hoy se empieza a poner un poco parejo, no es que esté en contra, pero es también ese punto lo quería abonar, el no nada más especialista en tecnología, no nada más especialista en financiero, sino toca tantas fibras y tantas disciplinas esta regulación que es indispensable que haya un advisory integral desde el punto de vista legal, acompañado del tema de negocio y muy alineado a las áreas de contabilidad y tecnología. Y con eso no cerrar, porque para no quedarme también con la espinita de que fue algo que tuvimos que enfrentarnos. No, totalmente. Muchas gracias. Y la verdad nos acaban de dar una gran lección de un caso, de lo que es realmente ser un abogado digital, de lo que es realmente conocer el negocio del cliente, lo que es realmente construir una relación y una experiencia de usuario con el cliente. Así que les agradezco muchísimo a los tres, en verdad. De nuevo, muchísimas felicidades por este logro, por este éxito. Pues que abre caminos definitivamente en esta industria, tanto en la legal como en la financiera, como en la fintech, que es la fusión de ambas. Y muchísimas gracias por contarnos y compartirnos esta gran experiencia. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias, Janet. De nuevo, muchas gracias y hasta luego a todos. Que estén muy bien. Chao.